Sin más, quiero darle la bienvenida a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, André. Muchas gracias por la oportunidad de compartir reflexiones con todos vosotros. Gracias, pues bienvenido aquí en tu casa. Y vamos a entrar a este tema de la felicidad. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo te encuentras con este concepto, la ciencia de la felicidad, la psicología positiva, lo platicábamos hace unos momentos. Cuéntanos cómo llegas a este mundo primero. Bueno, pues efectivamente esto es muy interesante, ¿no? Para empezar, la psicología desde la Segunda Guerra Mundial se ha enfocado, como no podía ser de otra manera, a estudiar lo que no funciona del comportamiento humano. ¿Para qué? Pues para ayudar a las personas a superar psicopatologías o enfermedades mentales. A finales de los 90, una persona, un psicólogo eminente, presidente de la Asociación Americana de Psicología, reflexionó sobre la necesidad de estudiar en paralelo lo que no funciona del comportamiento humano y lo que sí funciona del comportamiento humano. ¿Por qué esperar a que alguien esté enfermo para intentar ayudarle? ¿Por qué no prevenir previamente, antes de la psicopatología? ¿Por qué no prevenir y dotarnos de mecanismos para poder afrontar en un momento determinado una enfermedad mental, ¿no? Estamos hablando de finales de los 90, estamos hablando de que Seligman, esta persona, invitó a otros dos eminentes colegas, Csikszentmihalyi y Fowler, y les envió un mensaje y les dijo: oye, ¿por qué no nos vamos a Quintana Roo, me acompañáis con vuestras familias en Akumal e inventamos la psicología positiva? Si hoy estás aquí es porque te gusta implementar y tomar acción. Por eso hemos creado un manual práctico donde trabajarás con las mejores herramientas que veamos a lo largo de esta miniserie. Tu manual te servirá de guía para que lleves del dicho al hecho todo lo aprendido. Adquiérelo en www.irradiatemore.com/alcánzala si puedes. Mi querida Marisa Salanova, que fue presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva, hace una reflexión: es que no es magia, es ciencia. De alguna manera, estudiar lo que sí funciona del comportamiento humano nos lleva a fórmulas que después pueden parecer que tienen como el don de construir cosas sin entender el porqué. Y no es sin entender el porqué, sino que se trata de ahondar en elementos que tienen que ver con la parte psicológica del ser humano, que nos ayudan a gestionar nuestro pensamiento para generar felicidad. Estamos hablando del año 98. Seligman escribió en el año 2003 La auténtica felicidad. Yo me dedicaba a la gestión de los recursos humanos y en ese libro, La auténtica felicidad, Seligman nos dice que la felicidad consiste en identificar y cultivar nuestras fortalezas, es decir, hacer aquello que nos gusta y que se nos da bien, ¿no? Pues bien, yo creo que eso era muy importante para mí como profesional de los recursos humanos y estableció un punto de inflexión. De alguna manera, lo que yo gestionaba o intentaba poner en práctica de una manera intuitiva, con la llegada de la corriente de la psicología positiva, pues se convierte en una ciencia que estudia de forma metódica y académica esos elementos del comportamiento humano que nos pueden ayudar a ser un poco más felices. Súper interesante. Y por supuesto que te tengo que preguntar, ahorita vamos a hablar más de eso, pero ¿cuál sería tu definición de felicidad, ¿no? Atado a este concepto que hablaba hace un momento en la introducción, donde pues la felicidad es algo que todos queremos, pero que desafortunadamente muchos sienten que no tienen. Se busca afuera. ¿Cuál es tu definición y cuál es este concepto que nos quisieras dejar hoy sobre lo que significa ser felices? Pues fíjate, André, yo creo que más allá de algunas, no sé, connotaciones de la felicidad como estados de euforia, para mí la felicidad es serenidad. Para mí la felicidad es armonía. Para mí la felicidad es equilibrio. Bien. Entonces, claro, cuando tú tienes un momento extraordinariamente positivo, eufórico, porque has conseguido algo muy grande o porque algo muy bonito está sucediendo,
pues es un momento de extraordinaria felicidad. Sin embargo, al final, la felicidad no es más que una sensación, una percepción subjetiva de mi propia emocionalidad, ¿no? Entonces, uno puede ser Amy Winehouse, Whitney Houston, y objetivamente tener muchas cosas que un montón de personas no sé, desearían tener. Sin embargo, no tener un nivel adecuado de satisfacción con sus propias vidas y lamentablemente acabar ese proceso iniciado de autodestrucción. Claro. Alguien puede no tener apenas nada y, sin embargo, alcanzar un adecuado nivel de satisfacción por la manera en que vive esas circunstancias comparativa y objetivamente más adversas que las primeras. Por lo tanto, se trata de cómo gestionamos las circunstancias que nos tocan vivir. Wow. Y en este sentido, la búsqueda de la felicidad, decía Aristóteles, es la esencia del ser humano. No conozco a nadie que no quiera ser feliz, pero sí conozco a muchas personas que hacen todo lo posible para no conseguirlo. Wow. A veces no necesitamos enemigos que nos alejen de la felicidad o circunstancias adversas, sino que nosotros nos hemos convertido en la manera en que observamos la realidad en saboteadores de ese objetivo de ser felices. Caemos en el victimismo, caemos en la comparación social, como mencionabas en la introducción, pues buscamos tener lo que otros tienen sin pensar muchas veces si es aquello que realmente buscamos, generándonos muchas veces frustraciones porque después de hacer un gran esfuerzo para conseguir algo, resulta que nos encontramos vacíos o no tan satisfechos como esperábamos, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado. Por eso, hoy es muy importante el diálogo interior, la vida interior, el cómo podamos ser conscientes de que ese equilibrio, armonía y sensación subjetiva de felicidad depende más de cada uno de nosotros que de los demás o el resto de las circunstancias. Oh, me encanta. Y eso además se me hace súper importante hoy, ¿no? Lo que decías, gestionar las circunstancias que te toca vivir, porque hoy, wow, todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y de repente dices, bueno, ya está la pandemia y las guerras y las circunstancias políticas, sociales, económicas de muchos de nuestros países y lo que entiendo por lo que nos compartes es la felicidad la vas a encontrar dentro de ti. Y dime una cosa, Santiago, ¿se puede aprender a ser feliz? Bueno, es una pregunta un poquito trampa. Yo siempre he dicho que sí, y la verdad es que creo que sí, pero en realidad es no. Nunca vamos a poder aprender en el sentido de ya sé, ya aprendí. Bien. Es decir, yo puedo aprender a hablar un idioma, ya sé. Yo puedo aprender a conducir un auto o montar en bicicleta, ya aprendí, no me voy a olvidar. Sin embargo, nunca vamos a acabar de aprender a ser felices. Nunca vamos a tener como el conjunto de claves, porque incluso aunque entendamos cuáles son las claves, el convertirlas en hábitos, es decir, nuestra forma natural, nuestro modo natural de comportamiento, es un gran reto. Y esto es importante, ¿no? El propio Dalai Lama, pues seguramente un hombre con una vida interior, espiritual y una capacidad de autogestión y autoconocimiento extraordinario, dice, yo mismo tengo que hacer un gran esfuerzo para no, por ejemplo, odiar a los chinos que nos han sacado de nuestra tierra. Y en muchos momentos esa reacción ante una circunstancia en forma de emociones negativas como la tristeza, la ira o el rencor, pues tiene que ver con un modo de afrontamiento y la emoción negativa es natural, porque estamos viviendo una injusticia o estamos viviendo un episodio triste. Sí. El tema es cómo podemos sacar la parte positiva de la emoción negativa que nos resulta útil para afrontar. Bien. Y no caer en el estado emocional dejando convertirse a la tristeza en depresión o la ira puntual en convertirnos en alguien iracundo, enfadado contra el mundo permanentemente, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos y debemos aprender a ser un poco más felices. Y te digo más,
En Harvard, por ejemplo, pues en un momento determinado, analizando de varios indicadores entre sus egresados y egresadas, se dieron cuenta de que sin duda los egresados de Harvard pues tienen mucho éxito y reconocimiento. Muy bien, hay muchos premios Nobel, unos cuantos, hay presidentes de gobiernos, ministros, los mejores médicos, abogados, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se dieron cuenta también de que el índice de divorcios, suicidios y depresión de sus egresados era superior a la media americana. Wow. Entonces dijeron, caramba, pues sí estamos formando bien a las... Lo haga, que puede parecer pintoresco, sino que lo hace Harvard o Yale o tantas universidades importantes. El poder darnos cuenta de que si quieres ser feliz, a veces no viene de serie, no viene en tu ADN el conjunto de comportamientos que te acercan a la felicidad. El darnos cuenta de que tienes que hacer un esfuerzo. Y más en esta nueva era en la que todo es tan volátil, incierto, complejo y ambiguo, como se suele decir, sí. Y en donde la tolerancia de la frustración y la gestión de la incertidumbre se convierte en un gran reto. ¿Por qué? Pues porque antes, de alguna forma, lo que aprendías te iba a servir durante décadas o para toda la vida, y ahora te tienes que reinventar permanentemente en un mundo donde pues, no sabes cuáles van a ser las demandas o los retos o desafíos dentro de 6 meses. Eso hace que desarrollamos capacidades interiores importantes en la autogestión emocional o sencillamente vamos a fracasar y nos va a vencer el desánimo y la infelicidad. Wow, me encanta. Y me viene a la mente esto que muchas veces escuchamos, pero ahorita como lo explicaste, a mí me queda mucho más claro de la felicidad no es el fin último, ¿no? No es algo que, como tú decías, aprendí y ya aprendí, o soy feliz y ya soy feliz. Es este camino, ¿no? Es algo que vas construyendo. Y con todos estos retos de hoy, pues también me hizo mucho sentido lo que decías al inicio de felicidad es equilibrio, ¿no? Yo puedo ser el profesionista más exitoso, el empresario más rico, pero puedo no sentirme feliz, puedo sentirme vacío, ¿no? Una de las cosas que nosotros compartimos mucho de nuestra definición de una persona de alto rendimiento es justo eso, cómo tú puedes ser exitoso encima de los estándares, lo que para ti sea eso, pero sin sacrificar otras áreas de tu vida, ¿no? Y es un poco lo que estás compartiendo. Y me llamó la atención, no te quise interrumpir en esto, cuando dijiste hace un momento sobre identificar y cultivar nuestras fortalezas. Y eso lo quiero ligar con el tema del trabajo. Leía el otro día que estamos viviendo en momentos en donde altos porcentajes de la población que trabaja en una empresa está insatisfecha, o sea, no es feliz hoy en su trabajo. Y eso me lleva a pensar, y lo comentábamos hace un momento, de si estoy tanto tiempo en el trabajo y ahí no soy feliz, ¿podría ser feliz fuera? Es decir, ¿se puede ser feliz en la vida sin serlo en el trabajo? Cuéntanos, sé que tú has hablado mucho estudiado mucho sobre este tema. A ver, yo creo que es difícil, por no decir imposible, ser feliz en la vida si no lo eres en un espacio que ocupa tanto peso, ¿no? Es decir, y el ser humano, además, es el fruto de vasos comunicantes, ¿no? Lo que te pasa en lo laboral afecta a tu vida personal y viceversa, ¿no? Por otra parte, mucha gente tiene todavía grabado a fuego en su ADN, en muchos casos de manera inconsciente, que el trabajo es una maldición. Wow. Es decir, y pensemos, etimológicamente, trabajo viene del latín tripaliare, tripalium, 3 palos, arma de tortura con la que se gestionaban los esclavos. Negocio, por ejemplo, es la contracción, negación del ocio, lo contrario al ocio es trabajar. Y Adán y Eva estaban tan ricamente en el paraíso, incumplieron una norma, fueron expulsados del paraíso y castigados con ganarse el pan con el sudor de su frente, es decir, trabajar. Entonces resulta que ahora viene Seligman, Santiago Vázquez y otros y decimos, no te equivoques. El trabajo puede y debe ser una fuente de felicidad si tú quieres ser feliz en tu vida. Bueno, pues es un cambio de paradigma, porque en realidad el trabajo es tan malo
como que te pagan por hacerlo. Imagínate, si fuese bueno, pues a lo mejor serías tú el que tendrías que pagar, ¿no? Claro. Bromas aparte. Lo cierto es que ser feliz tiene que ver, como acabas de repetir sobre la frase de Seligman, tiene que ver con utilizar nuestras fortalezas, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Según Gallup, solamente 1 de cada 3 personas conocen sus fortalezas. Oh. Pues ya es un mal comienzo, ¿no? Ahora, además de que Seligman diga que la felicidad consiste en la identificación y cultivo de tus fortalezas, es donde podemos y debemos cultivar nuestras fortalezas. Y Seligman habla del amor, la familia, el ocio, pero también el trabajo. Entonces, esto es muy interesante porque de alguna manera el trabajo tiene una serie de componentes que tienen que ver con uno de los 2 tipos de felicidad. Y no nos damos cuenta de que la felicidad tiene 2 ámbitos muy diferentes. El ámbito del placer, la parte hedónica, pues es una parte intuitiva. Todo el mundo sabe que cuando algo nos produce placer, aumenta nuestro nivel de felicidad. Yeah. Claro, pero la felicidad que está ligada al placer exclusivamente tiene una duración momentánea. Sí. Y además necesitamos mayores dosis para alcanzar el mismo nivel de felicidad. Frente a la parte hedónica está la parte eudaimónica, de nuevo Aristóteles. Entonces, la parte eudaimónica, que tiene que ver con la felicidad general, está ligada a la sensación que nosotros tenemos de contribución o de utilidad o de servicio en la utilización de nuestro esfuerzo para algo que, de acuerdo con nuestros valores, vale la pena. Y esto nos hace felices de una manera más estable y duradera. Es decir, te bebes un vaso del mejor de los licores y estás disfrutando del viaje más extraordinario ante las vistas más cautivadoras y tienes una gran explosión de felicidad, pero decae inmediatamente. Ahora bien, tienes una vida con significado, te enfocas en hacer cosas que tienen que ver con tus valores y con el bien común y de alguna forma no necesitas ni ese licor ni esas vistas cautivadoras para sentir sentido en tu propia vida y alcanzar un mayor nivel de satisfacción con ella. Totalmente, súper interesante. ¿Y para ti qué sería, o sea, si definieras qué es felicidad en el trabajo? Porque, ¿sabes? Yo también tengo la idea que hay personas que dicen, bueno, felicidad en el trabajo es trabajar en una de estas empresas que tienen todos los beneficios y que tienen, que puedo ir al gimnasio y llevar al perro y, ¿no? Divertirme. Y ¿qué sería en el contexto de todo lo que tú vienes estudiando felicidad en el trabajo? Porque creo que es algo que se ha confundido con trabajar en cierto tipo de compañías, ¿no? Que ahora inclusive, y ahorita lo hablaremos, en todos los retos que hemos vivido con la pandemia, pues inclusive esos modelos se están rompiendo, porque aún con esas cosas que para muchos implicaba soy feliz porque mi empresa me da esto, pues hoy también la gente se dio cuenta que es feliz en su casa, disfrutando a sus hijos, no trasladándose un par de horas. Pero ¿tú cómo definirías que debemos ver este concepto de felicidad en el trabajo en la época que estamos viviendo? La felicidad en el trabajo, pues es una expresión, ¿no? Pero podría ser sinónimo del concepto clásico de satisfacción laboral, ¿no? Ahora, es interesante, y yo utilizo el término, y de hecho cuando escribí el libro La felicidad en el trabajo y en la vida, me propusieron otros distintos títulos, ¿no? Y, por ejemplo, con esa sensación extraordinaria de haber realizado un esfuerzo importante durante tiempo, o sea, un esfuerzo importante y alcanzar una meta. Wow. Por eso, en el modelo de Seligman, PERMA, la A final del acrónimo PERMA es Achievement, Accomplishment, ¿no? Lograr algo. Entonces, no es lo mismo que yo, no sé, perdón por el autoejemplo, ¿no? Pero, pues, o cualquier persona dedique 8 años de su vida para estudiar, para desarrollar una tesis doctoral y sentirse emocionado cada momento, cada día que recuerdas el momento de la presentación de la tesis. Tienes como una ebullición positiva de emociones,
a decir, pues no, yo me voy al mercado negro de tesis doctorales, la compro, además, pues obviamente caigo en un acto inmoral o falto de ética y soy doctor igual. Ahora, ¿qué nivel de satisfacción puede generar el obrar de una manera o de la otra? Entonces, al final los seres humanos, el cerebro además, que no está de alguna forma, pues no está como programado para la búsqueda de la felicidad, sino para la búsqueda de la supervivencia. El cerebro lo que te dice es, procrastina, no me canses, ya lo harás después. Claro. Pero si tú quieres estar satisfecho, realmente la vía es hacer cosas que valen la pena. Entonces, al final de lo que se trata es de que tú tienes una serie de fortalezas. Se te da bien una serie de cuestiones. Te identificas con una serie de valores. Puedes generar algo para el bien común, para la sociedad, a través de la actividad de tu propia empresa. Al hacerlo, tienes una buena relación con otras personas. Trabajas en un equipo que te permite sentirte importante por lo que puedes ayudar a otros y lo que aportas al equipo. Y tu vida gira en torno a esta manera de comportarse. Lo normal es que fluyas y tu nivel de satisfacción sea alto. Entonces, la búsqueda de la felicidad en el trabajo, la generación de satisfacción, se convierte en un nuevo paradigma del siglo XXI. En el siglo XX, pareciera que en la era industrial las empresas tenían que buscar únicamente el resultado y el beneficio, y cuidar a las personas sería renunciar a parte del beneficio. ¿Por qué lo voy a hacer? Si mi objetivo es obtener beneficios, yo tengo a la gente, le pago lo mínimo posible, les doy los mínimos beneficios y ya está, porque mi objetivo es el beneficio. Sin embargo, en esta nueva era hay que orientarse a resultados a través de las personas, porque si quiero desarrollar proyectos sostenibles, lo que tengo que hacer es cuidar a esas personas, porque las compañías no piensan, son las personas. Ahora bien, mencionabas antes el tema de las grandes corporaciones que tienen pues una serie de instalaciones magníficas y yo creo que está muy bien tener un buen restaurante, tener unos lugares de esparcimiento y de descanso, cuidar a las personas a través de, no sé, servicios de masaje, etc. Ahora, no nos equivoquemos, eso no es suficiente. Y si en vez de generar un entorno de confianza, donde las personas pueden manifestarse y expresarse como son, y lo intento apostar todo a la carta de unas instalaciones fotogénicas o estéticas, realmente el fracaso va a ser estrepitoso. Porque realmente los seres humanos al final lo que buscamos es entornos, sí, agradables, pero lo que necesitamos es estar bien. Por eso se da la gran paradoja de vivir en el mejor momento de la historia de la humanidad en términos de desarrollo económico y confort, y sin embargo, pues no estamos bien en el nivel adecuado de salud mental, ¿no? El 30% de la población, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sufre algún tipo de depresión y ansiedad. Por lo tanto, no se trata de tener cosas materiales únicamente, sino de generar entornos que efectivamente potencien la salud mental y el equilibrio emocional en el trabajo. Muy bien. Oye, quiero conectar esto que hablas de este antídoto contra la salud, para apoyar, mejor dicho, la salud mental y contra la ansiedad, el estrés, y conectarlo con este ámbito espiritual de la felicidad, ¿no? Que es uno de los componentes, ¿no? De este modelo de Tal Ben-Shahar, como ya hablábamos. Quisiera primero que nos ayudaras a definir este tema de poner en contexto la espiritualidad, porque por ahí hay personas que luego nos dicen, bueno, es que yo no profeso ninguna religión, o yo sí, y es un concepto muy atado solo a eso, ¿no? Entonces me gustaría que primero pusiéramos en contexto esta dimensión de qué significa, ¿no?, la espiritualidad y luego cómo se conecta con esto de la felicidad.
A ver, la verdad es que me planteas un reto extremadamente ambicioso, ¿no? ¿Cómo resumir todos estos elementos que has mencionado con tanto acierto y tino en tu pregunta, reflexión, ¿no? En primer lugar, como tú dices, la espiritualidad es una dimensión del ser humano, es una dimensión de la satisfacción con tu propia vida, y que tiene en la religiosidad una de sus posibles manifestaciones, no la única y no necesariamente. Martin Seligman, pues es una persona de origen judío, de una familia judía, agnóstico, y lo que concluye en sus investigaciones que dice, la gente que tiene fe, la que encuentra significado en su vida, es más feliz que la que no tiene fe como yo. Ya me gustaría a mí tener alguna fe. Okay. Creo que eso es obvio, ¿no? Pues pensar en la comunicación de una enfermedad terminal y pensar que el mundo se termina o que de alguna forma tiene algún sentido y continuidad, pues me imagino, no lo he vivido, que debe ser bien diferente. Ahora, la espiritualidad es la vida interior. Entonces, en las otras dimensiones, la física, la social, la emocional, pues parece como que está claro que son elementos que hay que gestionar. Pero, como tú dices, además la espiritualidad, de alguna manera y en algunas culturas, concretamente en Europa y concretamente en España, la sacralización, o sea, el desprecio por lo espiritual, es una realidad. Es decir, yo veo las noticias y dicen, oye, pues cuántas personas dejan de tener fe y esto es como que la sociedad avanza, ¿no? Curiosamente es lo contrario a aquellos países en los que la religión fue prohibida, ¿no? Como por ejemplo el este de Europa, en el que, pues de alguna manera yo creo que tienen ese efecto, ¿no? Te obligaban a tener una fe, pues se produce un rechazo, te prohibían tener una fe, se genera una adhesión. Ahora, objetivamente, al margen de que yo pueda tener una fe o no, y tal, lo era muy importante también de gestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de alguna forma, pues estamos acostumbrados a hacer dietas, a establecer una nutrición específica para un objetivo, a entrenarnos la chapa y la pintura, y sin embargo, no hay gimnasios espirituales o gimnasios emocionales, o sí los hay, en forma de oración o de mindfulness, ¿no? Pero al final de todo esto, de lo que se trata es de que el ser humano necesita un porqué para vivir. Y las personas que encuentran el porqué tienen una percepción mejor sobre sus propias vidas. Y esta es la cuestión. Entonces, el significado es el elemento que dentro de la psicología positiva se analiza, se estudia. Y de hecho, Michael Steger, del centro del Meaningful Center de Colorado, de la Universidad de Colorado, pues estudia y tiene incluso una herramienta para medir el nivel de significado que las personas tienen. Ahora, como mencionabas, lo que vemos es que el significado, encontrar significado, es el gran antídoto de la depresión y de las conductas autodestructivas. Porque cuando yo estoy haciendo cosas y mi vida que tienen que ver con mis valores y mi vida tiene significado, sin darme cuenta, o no aparecen o desaparecen los momentos en los que puedo pensar que es mejor no vivir. Porque vivo, porque tengo un motivo. Y ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que es de todos conocido el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, ¿no? Y cómo en un caso extremo, como son los campos de concentración en la Alemania nazi, él podía prácticamente prever quién iba a sucumbir. Y eran aquellas personas, no necesariamente los más débiles o los que tenían un problema mayor, sino los que de alguna forma perdían la esperanza. Y él mismo cuenta que él encontraba la fuerza para sobrevivir en el hecho de que tenía que hacerlo por la responsabilidad de ser testimonio vivo de las atrocidades que se estaban cometiendo. Y porque ustedes lo pidieron, hoy les tenemos una gran sorpresa. Por primera vez en 2 años nos reuniremos presencialmente para conectar con todos ustedes y tener un gran cierre de esta miniserie. Así que si tú eres tribu de corazón, ya puedes comprar tu entrada en www.irradiatemore.com/alcánzala si puedes. Para ayudar a la humanidad
a evitar el que se repitiesen, ¿no? Entonces, en las encuestas o los cuestionarios para medir el nivel de significado que tú encuentras, de lo que se trata también es de buscarlo, porque no es como la manzana de Newton que te cae en la cabeza y encuentras el significado de tu vida. A lo mejor hay cosas muy cerca de ti que tú en las que puedes encontrar significado, como puede ser tu actividad profesional, y sencillamente no le prestas atención y de esta manera pues ni te lo planteas qué es lo que tiene significado para mí, cómo puedo encontrarlo, ni asumes la responsabilidad de que encontrar significado depende de saber buscarlo. Me encanta eso que dices, porque hay muchas personas que cuando nosotros hablamos en muchos programas de este tema del propósito y de repente te dicen, no, André, es que a mí no me ha llegado, yo no lo he descubierto, ¿no? ¿Qué sería? Sé que podríamos hablar de este tema del propósito toda una tarde completa, pero si tuviéramos hoy aquí en la audiencia alguien que está diciendo, bueno, ¿cómo busco ese propósito, ¿no? ¿Qué me recomienda Santiago para iniciar, como decías tú, esa búsqueda de ese propósito o ese significado? ¿Cuáles serían 2 o 3 tips que le podrías dar a alguien que hoy se está preguntando, wow, creo que no tengo claro eso en mi vida? Pues no es fácil, no es fácil. Existen distintas herramientas, ¿no? Uno puede ser el test de valores, ¿no? Todos tenemos una serie de valores y no nos damos cuenta de cuáles son los valores y resulta que estamos dedicándonos a actividades que no tienen nada que ver con nuestros valores. Precisamente en la teoría axiológica formal de los valores, cuando yo hice el test, pues me daba ¿cómo era? Altruista conceptual, ¿no? Y resulta que digo yo, caramba, pues es que está claro que por eso me hace tan feliz mi trabajo, ¿no? Porque de alguna manera intento hacer cosas para generar una visión diferente de la gestión de las personas y los recursos humanos, del desarrollo, del liderazgo. Y además me divierto conceptualizando, ¿no? Generando modelos de 5 elementos de liderazgo o el modelo flow de coaching emergente. Entonces, de repente, pues lo que puede ser muy aburrido para otra persona que tiene otros valores, resulta para mí es fundamental. Y de hecho, el altruista conceptual se define como mentor. Y yo, de alguna forma, pues he sido mentor y coach toda mi vida, ¿no? Ahora, Tal vez Sahar tiene otro ejercicio. Él dice, tomad una hoja de papel, divídela en 3 columnas y escribe en la derecha de las columnas aquellas cosas que se te dan bien, en las que eres competente, o sea, se te dan bien sin esfuerzo. En la segunda de las columnas, aquellas cosas que te divierten cuando las haces, bien, que disfrutas. Y en la tercera, aquellas cosas que tienen que ver con tus valores. Si encuentras algo que está en las 3 columnas, vete a por ello. Wow, entonces, a veces es tan sencillo como, pues, ¿qué te gusta? ¿Qué se te da bien? Porque, claro, te puede gustar, pero no se te da bien, entonces va a ser un horror. Sí, porque totalmente. Te va a costar mucho esfuerzo. Ahora, alguien puede decir, es que no encuentro nada que se me dé bien. Seguro, todos tenemos alguna capacidad, alguna fortaleza. ¿Qué nos divierte? Pues ya si no hay nada que te divierta, también seguramente tienes ya otra calidad de problema, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de observar apreciativamente la realidad y disfrutar con las cosas que tienes que hacer. Y en algún caso, llegar a la conclusión de que quizás estás malgastando tu propia vida, enfocándote a algo que tiene reconocimiento social, que puede estar bien pagado, etcétera, etcétera, pero que no tiene nada que ver contigo, que es lo que está pasando a nivel masivo después de la pandemia en Estados Unidos, por ejemplo, en lo que se viene llamando The Great Resignation, la dimisión masiva en masa, ¿no? Digo, me han mandado a mi casa, tenía un trabajo, ahora me mandan volver y digo, ¿por qué tengo que volver? ¿Realmente es eso lo que quiero hacer? ¿Puedo vivir otro tipo de vida sin ese tipo de entregas o servidumbres? Porque claro, el entregarte a tu trabajo, te guste o no, era algo que habíamos asumido como normal, como algo que tenía que ser durante todo el siglo XX. Y en este momento, en el que en las organizaciones que se han convertido en torres de Babel multigeneracionales, conviven personas con prioridades y valores diferentes, en los que además surgen nuevas necesidades, el tener ese diálogo interior
de autoconocimiento de cuáles son mis rasgos de personalidad, cuáles son mis valores, cuál es mi estilo de aprendizaje, cuáles son mis ladrones de la felicidad, etcétera, etcétera. Se convierte en algo obligatorio para poder gestionar mi propia vida. Porque si no, de alguna manera, lo que estamos pensando es que dejamos fluir a nuestro autómata o a nuestro yo automático sin pensar si eso nos está ayudando o no. Wow, y fíjate que eso me hace mucho sentido con la otra connotación que hablamos de espiritualidad, de estar en el presente, ¿no? Darse esos espacios de, nosotros le llamamos frenar y ponerte a pensar, ¿no? Muchas personas confunden esto de estar presente y la atención plena o el mindfulness con técnicas avanzadas de meditación y poner la mente en blanco, ¿no? Y elevarte, pero a veces estar presente es como dices, bueno, frenar y decir mis fortalezas, mis valores, qué cosas se me dan bien, como decías tú, sin esfuerzo, qué cosas me divierte hacer y además llegan, quedan bien con mis valores. A veces estar en el momento presente es poner atención cuando te lavas las manos, ¿no? Estar ahí, cuando comes, cuando vas caminando. Hoy ves impresionante la gente caminando en la calle, muchos con audífonos. Para mí es además un riesgo, ¿no? Pero sin siquiera poner atención a lo que van viendo, ¿no? El otro día me decía un empresario en una sesión de coaching, Andrés, que no puedo parar mi mente, ya estoy saliendo a caminar, pero ¿qué crees? Que pues voy escuchando la junta, ¿no? Entonces, y entonces le dejé una actividad de vas a dejar tus audífonos y vas a observar, o sea, vas a ver que hay árboles, personas. Y la siguiente sesión me dijo, no tienes idea todas las cosas que no había visto en la ruta que camino hace un par de años, ¿no? Y es esa parte de estar presentes, que es un gran reto en el mundo actual, ¿no? Ese acelere en el que estamos todos y preocupados siempre por el futuro, ¿no? Por esta incertidumbre de qué va a pasar. Y justo déjame conecto eso hablábamos hace rato de esta época coyuntural que vivimos, ¿no? Este punto de inflexión, o escuchaba el otro día es el nuevo mundo que no acaba de nacer, pero el viejo mundo no acaba de morir, y estamos ahí, ¿no? Estamos en ese momento. ¿Cuál es tu perspectiva de esto en términos, pues, de lo que estamos hablando de felicidad? Pero lo quiero conectar con tu nuevo libro para que nos hables un poco del liderazgo que se necesita hoy en todo este ámbito. Bueno, pues yo creo que a ver, el mundo se estaba acabando en el mundo en la forma convencional. De hecho, en el año 2005, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial en Davos, pues ya se hablaba de Human Age, una nueva era. Había gente que, bueno, el escepticismo natural, pues que este tipo de ideas puede sugerir, pero claro, después de la pandemia, cualquiera se le ocurre decir que no estamos en un mundo y una nueva realidad, ¿no? Bueno, estamos en una nueva realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos desarrollado una serie de elementos, maneras de comportamiento y de liderar que han venido funcionando. Entonces, aunque yo haya aceptado que vivimos en una nueva era, no es automático que yo diga tengo que desaprender un montón de cosas para poder aprender. Y por otra parte, es mucho más cómodo resistirme que a embarcarme en un proceso de aprendizaje que no sé dónde termina y no sé si estaré a la altura y capacitado para llevarlo a cabo de forma adecuada. Bien, pues ante esto, de nuevo, yo creo que la psicología positiva, insisto, la ciencia que estudia el comportamiento óptimo del ser humano, pues nos proporciona una serie de elementos valiosísimos de gran utilidad para poder gestionarnos a nosotros mismos. Yo recibí una invitación de una editorial para escribir cómo aplicar la psicología positiva en el ámbito del coaching y de alguna forma ir ordenando las ideas y después de invitar a mi mentor a escribir el prólogo y a uno de mis mentís a coescribir el libro, Julián Lorenzo Farrapeira, pues dije, bueno, que creo que el liderazgo hoy es muy diferente al del siglo XX. El del siglo XX es un liderazgo autoritario,
mesiánico, carismático. El líder es el que habla y los seguidores son los que tienen que aplicar lo que el oráculo indique. Pues así no vamos a ninguna parte. Porque en una organización como la de hoy, lo que necesitamos no es que piense uno y el resto esperen a que piense el que tiene que pensar, sino que pensemos todos y generemos intraemprendimiento, generación de ideas. Claro, para mí el líder hoy tiene que ser un líder coach. ¿Significa que el líder se tiene que certificar en alguna herramienta de coaching? No. El líder en estos momentos, en una organización, además de ser especialista en su función o en el negocio, tiene que además ser un director o directora de orquesta con una batuta invisible que le saque brillo a la capacidad de las personas que conforman el equipo. Eso es un cambio. El objetivo no es que brille el líder, sino que brille el equipo y los resultados como equipo. Y eso es un gran cambio, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, en mi opinión, creo que hay que partir del modelo Grow, del modelo de crecimiento en el ámbito del coaching, al modelo Flow, con 4 fases. La F, Find Yourself. Aumenta tu nivel de autoconocimiento sobre las herramientas y paradigmas que hemos mencionado a lo largo de esta conversación. 2, Lead Positively. Lidera en positivo. Genera autoeficacia, que es confianza en la capacidad de las personas para conseguir los objetivos. Optimismo, positividad y esperanza. Enfócate en los objetivos. La O de Objectives. Por supuesto, tenemos que establecer, el líder tiene que desarrollar una serie de etapas y una serie de mecanismos para ayudar a los miembros del equipo a conseguir los objetivos. Y finalmente, Achieve Wellbeing. El resultado no es crecer 4 puntos, 20 puntos, 30 puntos. ¿De qué sirve haber sido la cantante número 1 si en un momento determinado, a la vuelta de la esquina, pues caes en una sobredosis y tu vida se trunca en relación a tu capacidad? ¿Cuál ha sido tu nivel de satisfacción? Entonces, crecer, obtener mejores resultados es una necesidad, pero no puede ser el objetivo final. El objetivo final es que tú tengas un nivel adecuado de salud mental, un equilibrio, una armonía, y estés feliz en tu trabajo y quieras seguir aportando y veas los resultados de lo que aportas en relación a los objetivos. Por eso yo creo que el líder hoy es aquella persona que consigue ser feliz y que para conseguirlo contribuye a la felicidad de los demás. Ahora, en el siglo XX, ser líder era tener poder, ser considerado como alguien grande, es decir, consideración social, pero hoy las nuevas generaciones nadie va a querer ser líder. Si el precio de ese liderazgo, reconocimiento, lo tiene que pagar en forma de su propia felicidad. Creo que es un gran cambio en esta nueva era. Entonces, la definición que acabas de compartir, el líder es el que consigue ser feliz y para conseguirlo contribuye a la felicidad de los demás. Está increíble y concuerdo contigo. Hoy cada vez más personas a raíz de la pandemia, ya venía desde antes, pues se está preocupando por la vida fuera del trabajo, ¿no? Por su armonía de las diferentes partes de su vida. Por no el otro un ejecutivo me decía, Andrés, si hay una cosa de las que me arrepiento es de haberme perdido la infancia de mis hijos. O sea, yo hoy he llegado a grandes posiciones en la vida corporativa, pero puedo conseguir otro trabajo, no puedo regresar el tiempo y volver a vivir esto. Esta etapa, ¿no?, que ya pasaron mis hijos y que ya no se va a repetir. Entonces me encanta eso de cómo prepararnos como organizaciones y como personas, porque pues nadie va a querer ser líder, como decías tú. Si vas a pagar eso, si el costo de eso, pues va a ser mucho de cosas que vas a sacrificar y que acaban siendo más valiosas. Y me resonó mucho hace unos minutos que cuando nos conocimos y me dijiste, la capacidad de una empresa de lograr sus resultados es proporcional a la calidad del liderazgo. Cuéntanos un poco de esto, que se me hace súper interesante esta definición. Pues de alguna forma también es algo consustancial con esta nueva era, ¿no? En los años 80 del siglo pasado,
el peso de lo intangible sobre el valor de las compañías, el valor total de las compañías que cotizaban en bolsa, lo intangible alcanzaba un 20-25%. Hoy, el 70-80% del valor de las compañías radica en cosas intangibles. Ya no su proceso, su no sé, calidad de arquitectura tecnológica, el proceso logístico, no sé, sus industrias y fábricas. Claro que todo eso es fundamental, ¿no? Pero al final, fíjate, llega una pandemia. Entonces, de repente, muchas organizaciones están en shock. Te dicen, ¿me puedes dar un curso, un programa para aprender a liderar a distancia? Y yo me llevo las manos a la cabeza. Normalmente suelo evitar o disimular la frustración que la pregunta me genera, pero lo que pienso es, pues si tú crees que esos son 4 cositas que yo te voy a enseñar, no vale la pena ni que tan siquiera lo intentemos. Porque lo que yo te voy a contar es que tenías que haber generado una reputación y un entorno de confianza donde el hecho de que no vigiles a tu equipo no sea determinante de que puedan funcionar como si estuviesen trabajando en el mismo entorno de la fábrica de siempre. Entonces, vivimos una economía de lo intangible y, pues, si el 70-80% del valor de las compañías dependen de intangibles, ya empieza a investigarse cuáles son los intangibles, ¿no? El nivel de confianza, la calidad de directivo, el shared mindset, es decir, un modelo cultural compartido, cómo se castiga o premia los errores o las decisiones, el nivel de autodesarrollo, en qué medida las personas buscan la manera de enriquecerse y formarse a sí mismas, etcétera, 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 que se convierte en cuestiones que tienen que ver con la cultura organizacional, con el clima laboral y con el estilo de liderazgo. Por eso, para mí, esos son los elementos determinantes en estos momentos. Yo he trabajado en República Dominicana, maravilloso país, enamorado estoy y estaré toda mi vida. En Filipinas, maravilloso país, enamorado estoy y estaré. Y mi querido México y España. He trabajado en distintos sectores. Pues no tengo ninguna duda de que cuando tú tienes buenos líderes, primero, la capacidad para inspirar, para desear el permanecer dentro de tu organización, para que las personas sientan que cuando van a una reunión del equipo directivo tal, aprenden porque allí han sucedido cosas que te ayudan a crecer en ese yo profesional, en ese mundo real, en ese caso real. Y cuando es lo contrario, huye si puedes, cuanto antes, porque realmente te va a contagiar también. De alguna manera vas a quedarte imbuido en una forma mediocre o negativa de liderazgo. Por lo tanto, yo creo que sí, creo que es importante medir la calidad de los líderes. Hay evaluaciones 360 grados, hay KPIs, es decir, oye, ¿cuál es el porcentaje de personas que abandonan tu departamento, tu dirección? Claro. Ante la pregunta, en caso de tener una oferta en condiciones similares, abandonaría la empresa. Y resulta que estás 20 puntos o 15 puntos por debajo de la media de tu compañía o del sector. Es decir, tenemos también que en este ámbito de la gestión del talento y los intangibles, intangible significa que no se puede tocar, pero no significa que no se pueda medir. Y por eso hay que utilizar People Analytics, inteligencia artificial y tomar decisiones basándonos en evidencias que sean el resultado de herramientas de medición también en el ámbito del liderazgo. Wow, súper interesante, Santiago. Gracias por todo lo que nos compartes. Y te quiero hacer una pregunta en estos minutos que nos quedan. Tenemos una dinámica en donde el invitado de la sesión anterior le hace una pregunta al siguiente. Y te quiero compartir la pregunta que nos deja nuestra querida Arlene para ti. Y dice lo siguiente, dice, Santiago, compártenos cuál es el impacto de las historias que nos contamos en la construcción de nuestro sentido de vida. ¿Cuál es el impacto de las historias que nos contamos en la construcción de nuestro sentido de vida? Bueno, pues el impacto es definitivo. Es quizás el mayor impacto que exista, a pesar de que nosotros estemos muy preocupados por cómo impacta lo que opinen los demás en nosotros mismos. Hay un primer impacto que tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué opinión tenemos de nosotros mismos, cómo nos llevamos con nosotros mismos. Hay muchas personas que no soportan la soledad.
pero no es que no soporten la soledad. Lo que no soportan es ese quedarse a solas consigo mismo, porque no se llevan bien con ellos mismos. Y de alguna manera rellenan el tiempo y el espacio con otras personas y otras conversaciones para no quedarse solos. Y yo creo que en este caso concreto, creo que ese cuidar nuestro diálogo interior es importantísimo porque es definitivo. Y muchas veces somos mucho más crueles y exigentes. También se da el caso de que somos absolutamente indolentes y muchas veces lo contrario, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que cuidar nuestro diálogo interior. En este ámbito de la psicología positiva se habla del autoconcepto, que tiene 3 elementos. Uno es la autoimagen, es decir, gustarnos. Gustarnos siendo guapos o sin serlo. Gustarnos, estar cómodos con nuestro cuerpo. Bueno. Segundo es querernos, autoestima. La autoimagen, la autoestima. Es decir, querernos, cuidarnos. Y el tercer elemento es la autoeficacia, confiar en nuestra propia capacidad. Estos 3 elementos del autoconcepto tienen que ver con nuestro diálogo interior. Y debemos cuidar. Como pocas otras cosas debemos tener en cuenta ese diálogo interior porque tiene un impacto extraordinario en nuestra percepción emocional de nosotros mismos. Excelente, Santiago, muchas gracias. Yo comparto contigo, a la persona que peor le hablamos, ¿no? A quien más le quedas mal, con quien más rompe los compromisos, a veces es con nosotros mismos, ¿no? Concuerdo totalmente. Oye, y antes de que nos des alguna conclusión de esta sesión, ¿cuál sería la pregunta que tú quisieras compartir con nuestra siguiente invitada? Vamos a estar hablando en esta sesión sobre la dimensión física de la felicidad. ¿Qué pregunta le quisieras dejar? Pues a mí me gustaría preguntar a la siguiente invitada, cargada de ese ángulo, de ese enfoque de lo físico, el cómo podemos establecer un puente entre lo físico y lo emocional, ¿no? De alguna manera ahora se habla del neuroliderazgo y podemos estar viendo cómo en las investigaciones que reflexionan sobre, por ejemplo, la importancia del perdón o la gratitud, tiene un efecto físico porque gestionas, o sea, al practicar una intervención, generas unas hormonas que afectan a nuestro sistema inmunitario, reforzándolo o debilitándolo, dependiendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle a nuestra siguiente invitada, ¿qué elementos pueden existir como puentes entre la felicidad desde el ángulo emocional y el ángulo físico? Más allá de que, obviamente, cuando hacemos deporte se generan unas hormonas positivas, cuando nos enamoramos lo mismo, etcétera, sino cómo podemos aumentar el autoconocimiento en ese puente, en esa transición entre el elemento espiritual y el elemento físico. Excelente, súper interesante. Y bueno, ahí le vamos a compartir a nuestra siguiente invitada tu pregunta y te vamos a compartir también qué nos respondió. Estimado Santiago, ha sido un gusto platicar contigo. Compártenos en dónde te puede encontrar nuestra tribu, tus redes sociales, tus libros, dónde te podemos contactar y aprender más sobre todo esto que tú tienes para aportarnos. Pues todo está en nuestra página web emerlid.com, emerlid, emerlid.com. Y ahí pues podéis encontrar mi Twitter y mi Instagram, Santi Vázquez _, en el caso de Instagram, y Santi Vázquez B en el caso de Twitter. Y básicamente el libro Coaching Emergente, Psicología Positiva para el Nuevo Liderazgo, está a disposición de todos nuestros oyentes que se conecten desde México en Mercado Libre, y también pues a través de la página web os podéis poner en contacto con nosotros y buscar la manera de conseguirlo. Me encanta, señor. Aquí, bueno, ya están los datos de Santiago. Y me gusta siempre hacer una última pregunta, estimado Santiago. Si alguien quisiera aprender lo más importante
que tienes por compartirnos en 1 minuto o en 30 segundos, ¿cuál sería el mensaje con el que te gustaría dejarnos hoy? Bueno, pues el mensaje yo creo que tiene que ser un mensaje de optimismo y esperanza, ¿no? Creo que vivimos un momento extraordinario, seguramente en cada momento el presente es el más extraordinario de todos los momentos, pero en este momento no nos dejemos llevar por el victimismo o por una corriente de escepticismo o de cinismo en relación a nuestro rol como sujetos pacientes de un montón de decisiones que otros toman por nosotros. Asumamos nuestra propia responsabilidad y liderémonos a nosotros mismos. Porque si realmente nos consideramos incapaces de reaccionar ante las circunstancias, realmente lo vamos a hacer. Por contra, si nosotros identificamos nuestras fortalezas, buscamos nuestros valores, esas cosas que tienen sentido para nosotros, y nos enfocamos en combinar nuestras capacidades en relación a nuestros desafíos y retos, nuestra percepción será muy diferente. Y no olvidar nunca que si quieres ser feliz, el atajo, la fórmula mágica y lo que realmente funciona es contribuir a la felicidad de los demás y no lo contrario. Wow, Mateo, wow, increíble. Oye, pues yo quiero darte las gracias por este espacio. Ha sido para mí, en lo personal, un gusto conocerte, aprender de ti. Y Reddit More, Inmune al Caos es tu casa y felices de haber tenido aquí hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, André, y todo el equipo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos. Gran charla, Santiago Vázquez. Si no tuviste oportunidad de ver todo el episodio, revísalo en YouTube, revísalo en Spotify. Ha sido un gusto estar aquí. Y bueno, no te pierdas el próximo episodio de esta miniserie Descifrando la paradoja de la felicidad. Yo soy André y te deseo que tengas una excelente tarde. Nos vemos. Lleva tu felicidad al siguiente nivel. Aprovecha los recursos adicionales que creamos para ti. Explora las diferentes opciones y ve un paso adelante. ¿Quieres saber más? Entra a www.irradiatemore.com/alcánzala si puedes.